del día de hoy. Sí, tengan todos una excelente tarde. Espero que todos tengan un cuadernito, un esfero para que podamos tomar anotaciones de todos estos temas de aquí. La clase del día de hoy comprende tres. Primeramente veremos función polinómica y lo que viene a ser la función exponencial. ¿Sí? Son dos temas importantísimos de trabajar. Están dentro del temario. Para lo que fue la última prueba en septiembre no apareció un ejercicio de ellos, pero sí como pregunta piloto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como siempre recomiendo, tengamos los micrófonos apagados. Ya cuando termine de explicarles, hay cualquier preguntita, duda, me pueden escribir o tal vez pueden activar el micrófono como deseen, pero lo importante aquí primero es que voy a tratar de ser lo más explicativo posible en cada una de las diapositivas. Igual dudas me hacen conocer, ¿sí? A ver. En la clase del día de hoy, como ya les expuse, estamos en el tema de funciones. Lo que es una función es una relación entre las variables x y y, en donde básicamente vamos a graficar figuras. Dependiendo del tipo, función polinómica comprenden cualquier función de grado x, ya sea grado 1, 2, 3, los grados son los exponentes, ¿ya? En específico vamos a trabajar cuando tenemos función polinómica en grado 3. Ya hemos trabajado función polinómica en grado 1 y grado 2, lo que era la función lineal afín o la función cuadrática. Esas funciones, si no las han trabajado, no se preocupen, las vamos a ir viendo o revisando en horas de la tarde, ¿sí? Igual, el tema que se nos viene acá, lo que debemos entender es un poquito, por así decir, conceptos. Saber distinguir, sobre todo el dominio y el rango. ¿Qué es el dominio? Todo número que se le pueda dar a la variable x en una función. ¿Qué es el rango? Todo número que pueda obtener la variable y. ¿Sí? Bueno, voy aquí a citar la cámara y vamos a comenzar con la clase. Función polinómica, recuerden que vamos a trabajar con lo que son las funciones cúbicas. ¿Sí? Primera, ¿qué es una función cúbica? Es cuando tenemos una función de grado 3, por lo tanto su mayor exponente es x elevado al exponente 3, tal cual como nosotros podemos observar acá, la función cúbica. ¿Sí? Este es el aspecto singular. Verán, Cenacit no les pide a ustedes que creen una gráfica de estas. No, solamente lo que les pide la Cenacit es identificar cuatro elementos sobre todo, ¿sí? Que incluso en las preguntas, las únicas dos preguntas que nos han aparecido en el tema relacionado a función polinómica hasta el momento ha sido identificar los cortes, pero yo le voy a añadir otros dos aspectos. Dominio, rango, cortes en el eje X y cortes en el eje Y. ¿Qué debemos entender? Recuerden que cuando yo les digo el dominio, ustedes tienen que decir todos los números de X. ¿Sí? Ese viene a ser el dominio, todos los números de X. Entonces no se olviden ese detalle. Cada vez que hablamos del dominio son todos los números que puede tener X en la función. X viene a ser la línea horizontal, ¿sí? Y, la línea vertical. Cuadrantes que tenemos nosotros, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? Siempre se tienen 4 cuadrantes y se numeran así en sentido antihorario. Yo les voy dando estos elementos dado que ya vamos a empezar con función trigonométrica después de que terminamos la función logarítmica y vamos a relacionar mucho estos conceptos. Entonces tenemos nosotros 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Eso es importante que recordemos. ¿Sí? Cuando decimos de que el dominio son todos los números que puede tener la variable x en una función, simboliza qué números puede tener o qué números tocaría la función para el eje x. En el caso de una función polinómica de grado 3, recuerden, polinómica de grado 3, hay algo muy sencillo, ¿sí? El dominio y el rango son todos los números reales, ¿sí? Todos los números reales. El dominio y el rango son todos los números reales. Cuando les digo números reales, me refiero a todos los números a trabajar. Números racionales,
números irracionales, ¿sí? Ese viene a ser el dominio, todos los números reales, ¿sí? Entonces recuerden, en una función polinómica, si les dice, por ejemplo, tienen una pregunta, ¿cuál es el dominio de una función? Tienen la función de esta manera, ojo. Aquí claramente les señalo cómo va a estar la función. AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D. La X va a estar como numerador, la X. La X va a estar siempre como numerador. No vamos a tener la X en el denominador. Ahí sería funciones racionales que no están en el temario. Las funciones racionales no están en el temario, ¿sí? Ni las funciones irracionales, que son las funciones con raíces. No está ello en el temario, lo que está es dominio y rango. Y el dominio de una función polinómica grado 3, si ustedes ven, por ejemplo, les voy a aquí escribir un ejemplo. X al cubo más 1/2 de X cuadrado más 9X más 8. No importa que exista acá un medio, es lo de menos. Eso no me va a perjudicar en nada la teoría del dominio. Como yo me doy cuenta, la X está siempre en el numerador. ¿Sí? La X siempre está como numerador. No tengo una X, por ejemplo, 1 que divide X cuadrado. No, está la X multiplicando un medio. Por ende, la X está en el numerador. Y aquí tenemos esto, el dominio y el rango para una función polinómica de grado 3. Ojo, dije grado 3. Para grado 2 ya hemos observado y para grado 1 ya hemos observado. Para grado 3 el dominio y el rango son todos los números reales, porque la función va a seguir, como ustedes se dan cuenta, aquí me crea una especie de parábola, la cual se va a seguir extendiendo al infinito y cada vez va abriéndose, ¿sí? Cada vez se va abriendo más hacia la derecha y aquí cada vez se va abriendo también más hacia la izquierda. Y por ende va a tomar todos los números o va a tener la imagen en todos los números de X. Y lo mismo va a ocurrir para los números de Y, ¿sí? La función va a topar todos los números de Y. Todos los números de Y, por ende se entiende que si me piden el dominio de una función, son todos los números reales. Si me piden el rango, también son todos los números reales, porque las funciones polinómicas de grado 3 son continuas. No va a haber ninguna parte, por ejemplo, en lo que se entiende la función a trozos, en donde hasta aquí hay un punto y de aquí para acá continúa. Esa es una función, déjenme enseñarles aquí. Ese se entiende como una función a trozos, en donde hay una parte en donde es descontinua, ¿sí? Donde no hay continuidad. Y por ende, en esa parte no va a existir un valor para Y, ¿sí? Aunque aquí claramente lo taparía. Bueno, por ejemplo, sería una función de un tipo algo así, en donde no va a existir alguna parte para Y por tal motivo ahí ya no diríamos que el rango son todos los reales. Pero eso es en una función a trozos. En cambio, esta aquí es una función polinómica de grado 3 y por ende el dominio, los números que puede tomar X y los números que pueden tomar Y dentro de la función serán todos. Serán todos los números. Por eso, recuerden, cuando hablamos de una función polinómica grado 3, el dominio son todos los reales y el rango también son todos los números reales. Quiero que me ayuden. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí les quedó claro hasta aquí? Quisiera que me ayuden. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, en cuanto a las funciones de funciones cúbicas, yo creo que sí, pero me dice que ya dieron lo que son Sí, las lo que funciones es función cuadráticas. cuadrática y función lineal se va a estudiar en horas de la tarde. El día miércoles, por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es el primer tema de matemáticas, luego el segundo y así vamos a ir desarrollando en horas de la tarde la función lineal cuadrática. Todas las funciones van a revisarlas de cero, así como lo están viendo acá. La teoría y las preguntas relacionadas al tema y todo lo que tiene que conocer. Eso, por eso no se preocupen. Aquí por el momento preocupémonos solamente de la función cúbica porque los otros temas todos los van a tener en consideración. Todos los temas. No se les va a escapar ningún tema. Hasta incluso van a tener refuerzos de todos estos temas. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Acá les doy una aclaración del tema un poquito más profunda en estos esquemas que tienen que conocer. Las características generales de las funciones polinómicas de tercer grado son los siguientes. El dominio de la función es
todos los números reales. El recorrido o rango son todos los números reales. Son funciones continuas en todos los números reales. Lo que les había explicado, funciones continuas. No va a haber ninguna parte en donde no exista un punto de X o de Y. Siempre son funciones continuas. Cortan al eje X en 1, 2 o 3 puntos según el número de raíces reales. Esto ya lo vamos a conocer. Cortan al eje Y en un punto, ¿sí? No están acotadas. Bueno, esto de estar acotado ya lo voy a justamente a explicar con la figura anterior. Miren, cuando decimos que una función está acotada, yo lo voy a poner aquí un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de una parábola de una función cuadrática. Por ejemplo, esta función aquí está acotada en este punto. ¿Qué significa? No va a haber ningún valor más alto que este punto de aquí. Por ejemplo, aquí puede valer el 5. Está acotada en el número 5. Quiere decir que llega hasta el número 5. De ahí para arriba, de aquí para arriba ya no hay ningún valor para la función para esta gráfica de aquí. Eso significa que está acotada. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con la parte de que la función está acotada? Acotada significa que hay un número máximo o al revés. Recuerden que en las funciones cuadráticas ocurre eso, que la gráfica puede ser hacia arriba o puede estar hacia abajo. Por ejemplo, la cota de aquí puede ser el número menos 2. Un ejemplo, ¿ya? Está acotada, para esta función en color azul, está acotada en menos 2. Quiere decir que no va a haber ningún valor de y debajo del menos 2. Pero para una función polinómica o una función cúbica de grado 3, pero una función de grado 3, no va a haber ninguna cota ni superior ni inferior, porque va a ser tanto en el punto de y, va a ser infinita, ¿sí? Va a ser infinita hacia y positivo, como infinito hacia y negativo. Quiere decir que no va a haber un punto ni mínimo ni máximo de la función. Va a haber infinitos valores para y. Eso quiere decir que no está acotada. ¿Sí me hice entender hasta acá o tienen alguna duda con esto de cuando una función está acotada o cuando no? Quisiera que me ayude. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí? Si todos están claros, quisiera que me confirmen si estamos claros acá. Tal vez alguna pregunta, si está claro aquí. Listo, muy bien. Miren, esto de... Perfecto. Voy a borrar esto de aquí. Recuerden, estamos viendo teoría. Ahora las preguntas que nos aparecieron en el examen. Las preguntas que nos aparecieron en el examen son las siguientes. Identifique los cortes en el eje X. Son las únicas preguntas que han aparecido hasta el momento. Y muy seguro que les va a aparecer a ustedes. Estoy muy seguro que les va a aparecer una de estas preguntas. Entonces, les recomiendo que pongan mucho ojo a esto, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar el corte en el eje X, lo que debemos hacer es lo siguiente. Evaluar la función Y. Recuerden que cuando les digo f de X, es lo mismo que decir Y. Es lo mismo. Evaluar la función f de X o la función Y igualándola a 0. Esa viene a ser la recomendación, ¿sí? Cada vez que yo les esté diciendo acerca, digamos, de cuáles son los cortes en el eje X, solamente ustedes hacen esto. La función Y le igualan a 0, ¿sí? Y después van a tener una función polinómica de grado 3, ¿sí? Recién empezamos, Mateo, la clase. Recién la estamos empezando. Apenas estamos viendo definiciones. Sí, no te preocupes. Estamos recién viendo definiciones. Vamos recién a ver los que son los ejercicios. Igual ya les hago un resumen para quienes acaban de ingresar de todo lo que hemos trabajado, ¿sí? Listo. Entonces recuerden, aquí tengo esta función. Y se necesita lo que me va a pedir son estos 3 puntos. ¿Cuáles son los puntos que están aquí? ¿Sí? Y para estos puntos lo que vamos a hacer es la y igualar a 0. Toda la función igualar a 0. Un ejemplo sencillo.
Déjenme borrar aquí. X más 2 igual a 0. Perdón. Igual a fx. Listo. Tengo esta función de aquí. Y me están pidiendo que identifique. Ojo, no importa si f de x está aquí o está acá. Es lo mismo. No se preocupen. Es lo mismo. ¿Sí? Me piden que todo esto le identifique cuáles son los cortes en el eje X. ¿Sí? Recuerden la teoría. Puede tener 1, 2 o 3 cortes en el eje X. Ya depende de lo siguiente. Lo siguiente es la factorización. Lo que vamos a hacer aquí, esto es igualarlo todo a 0. Todo esto de aquí lo vamos a igualar a 0. Cuando ya trabajemos la parte de factorización, les voy a enseñar otro método en el cual hay funciones cúbicas que no se pueden resolver por el método que les voy a aplicar en este momento. Ahí existen ciertas funciones cúbicas que no se pueden resolver, así es que ya vamos a ver un repaso exhaustivo de un método llamado evaluación polinómica o método de Ruffini para lo que viene a ser factorización de grado 3. Eso les voy a enseñar. Justamente este día sábado tenemos la planificación para explicar exclusivamente ese tema porque puede aparecerle ciertos ejercicios. Por el momento, los dos que han aparecido se manejan con el siguiente método. ¿Sí? Me gusta aclarar porque no quiero que ustedes crean o tal vez hay, sus conocimientos en matemáticas, les voy a estar mintiendo y decirles que solo existe un método. Ese es el método más sencillo, pero no es para todos los ejercicios. Existen ejercicios diferentes y eso los vamos a ver este día sábado y de paso reforzamos funciones cúbicas. No lo quise traer ahora porque no hay ejercicios de eso. No los quise traer por ese motivo, pero sí les voy a reforzar para el día sábado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar el método sencillo que se denomina extraer factor común. Factor común por agrupación. Igual eso lo reforzaremos en la semana, pero aquí les voy a dar, por así decir, el adelanto del tema. Nosotros lo que tenemos aquí de observar es que hay 4 números, no en todos se repite la X, ¿sí? Pero ¿qué puedo yo verificar de este ejercicio? Que los dos primeros tienen valores de X con exponentes, por ejemplo 2 y 3, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí existe un factor común que viene a ser la letra X. Se repite la X en ambos. Siempre el factor común es una letra o un número que se repite. ¿Sí? En este caso se repite la letra X. Entre el 3 y el 2 debo tomar el valor con el exponente más pequeño. Entre el exponente 3 y el exponente 2, el exponente más pequeño es el 2. Y de ahí aplico lo que es una división. Aplico el caso siguiente de potenciación, que es justamente la clase que se va a realizar este día miércoles, que se denomina división de bases iguales. ¿Qué me dice la teoría cuando tenemos una división de bases iguales? Me dice lo siguiente. Conserve base y reste exponentes. Cada vez que nosotros observamos una división, porque en factor común se aplica lo siguiente. Primero se escoge un número o una letra que se repita con el menor exponente. Entre 3 y 2, el menor exponente es 2. Y luego se aplica este caso de factorización, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, primeramente, x cubo dividido por x cuadro, para x al cuadrado. Ley 2 de potenciación, división de bases iguales. La x al cubo dividido por el x cuadrado. Conservo la x y resto exponentes, ¿sí? Por ejemplo, sería esto de aquí. 3 menos 2. El exponente 3 de aquí, le resto el de acá. Ambos tienen x, conservo x. 3 menos 2 es 1. ¿Qué me dicen las leyes de potenciación? Cuando yo tengo una base elevada al exponente 1, es igual a la misma base. ¿Sí? Recuerden que el 1 como exponente es sobreentendido. Por tal motivo, x al cubo que divide x al cuadrado es x. ¿Sí? Sigo conservando el signo de aquí. Acá hago lo mismo. 2x cuadrado que divide x cuadrado. ¿Sí? No es menos 1 porque tenemos, primero divides el de aquí para el de acá. 3 menos 2. Este de aquí es primero para el de acá. 3 menos 2 es 1 positivo. ¿Sí? La ley en factor común es el de aquí con el de
Estos de aquí se dividen para el factor común, por eso se escoge el exponente menor, para que acá no tengamos exponentes negativos, ¿sí? Listo. Lo siguiente, aquí tenemos lo siguiente, una división de un monomio para otro monomio. Estamos viendo varios temas, tal vez estamos mezclando, pero es en sí muy sencillo, solamente que les estoy dando con los nombres propios o la nomenclatura de álgebra para que poco a poco nos vayamos acostumbrando a estos nombres, dado que en el examen van a tener esas palabras, un monomio, un polinomio, y me dirán, ¿qué es esto? Yo desde ya les voy introduciendo esos temas. No necesitamos estar unas 5 o 10 horas en nomenclatura de álgebra, porque al fin y al cabo es la nomenclatura algebraica, se aplica todo un siempre. En cada ejercicio que tengamos vamos a aplicar nomenclatura. Y cuando yo les digo un monomio, no, porque es una división. Es una división y puede que acá sea 4 y si divides para 2 te queda 2. ¿Sí? Es una división. Por eso te queda acá la x sola. X al cubo que divide x al cuadrado es x a la 1. Aquí hay que entender que está el 1. A veces pensamos que no hay un exponente y sí hay que entender que acá hay un exponente 1. Por eso yo les doy tal cual como se nos habla en el tema, ¿sí? Para que después en ejercicios avanzados no tengamos ningún inconveniente. En el otro, miren, tenemos 2x cuadrado que divide a x cuadrado. Ley de división. Cuando nosotros dividimos, siempre empezamos con los signos. Más que divide a más es más. Aquí sobreentendemos que está el 1. 2 que divide a 1 es 2. Ahora, el x cuadrado que divide el x cuadrado. Si aplicamos esta ley, ¿qué nos va a pasar? Nos quedaría x elevado a la 2 menos 2. Es 0. ¿Y qué nos dicen las reglas de potenciación? X a la 0 es igual a 1. Por ende, esto nos queda 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces aquí nos queda X más 2. Puede ser, yo entiendo que tal vez les pueda parecer un poquito confuso, pero es al inicio. Es al inicio esto de aquí. Les estoy dando toda la teoría básica de una forma muy resumida con los nombres propios. Esto ya ustedes, cuando ya estemos practicando, esto de aquí les va a ser muy fácil, demasiado sencillo, muy rápido, ¿sí? Ahora, voy a borrar la parte de aquí abajo y la voy a explicar un poquito más detallada, ¿sí? Un poquito más rápida para que ustedes vean todo lo que se estuvo haciendo. Recuerden que todo esto queda grabado, sí queda evidenciado para que ustedes después lo puedan revisar las veces que sea necesario. ¿Qué hemos estado haciendo? Voy a borrar todo esto de aquí. Primero aquí nos están pidiendo que se extraigan los valores. Voy a escribir f de x es igual a esto. Me están pidiendo que extraiga los dos valores de x. Para ello, ¿qué estoy haciendo? Toda esta función de aquí la estoy igualando a 0. Toda la función la igualo a 0. Como me doy cuenta, aquí y acá puedo tomar factor común. Aquí no, pero en esta parte aquí yo puedo tomar factor común, ¿sí? Entre los dos, el factor común es la x y debo tomar con el menor exponente. X al cuadrado, recuerden. Solo entre los dos. Si yo tomo los 3, no tendría una asociación para el tercer número. Perdón, para el cuarto número. Ya les voy a explicar el por qué. Entonces yo tomo así, la mitad y la mitad, 2 y 2. ¿Sí? ¿Cómo extraigo o cómo desarrollo el factor común? Aplicando la segunda ley de potenciación, la cual me dice que en una división de bases iguales, conserve base y reste exponentes. X al cubo que divide x cuadrado, me queda x a la 1. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Más 2x cuadrado que divide x cuadrado, recuerdo la división. 2 que divide 1 es 2. X cuadrado que divide x cuadrado, ya hemos visto que queda 1, pero al multiplicarse por el 2, no se lo escribe. ¿Sí? Ese fue el proceso que hicimos. Ahora, ¿qué podemos observar acá? ¿Por qué ya se hizo eso? Se hizo eso por lo siguiente. Para que en la parte de aquí y en la parte de acá me quedara el mismo valor. Si se dan cuenta, x más 2 y x más 2. Y con ello se puede extraer un factor en común, ¿sí? Con ello se puede extraer un factor en común. ¿Cuál sería el factor común? X más 2. Ese sería nuestro factor común. Entonces nos quedaría x cuadrado
sumado 1. Y todo esto viene a ser igual a 0. Con este mismo ejercicio les voy a explicar por qué razón puede que exista 1, 2 o varios cortes, o perdón, 1, 2 o 3 cortes. Por ejemplo, aquí, nosotros estas dos ecuaciones que nos sobraron tenemos que igualarlas a 0. La primera ecuación es x más 2 igualada a 0. El valor o el corte en el eje X es menos 2. ¿Por qué razón? El 2 que suma pasa a restar. Quedaría x1 igual a menos 2. Lo segundo, x cuadrado más 1 es igual a 0. Es importante que digamos lo siguiente. Si yo trato de desarrollar este ejercicio, si yo trato de despejarlo, por ejemplo, el 1 que suma lo paso a restar, voy a trasladar el ejercicio a la parte de acá. X cuadrado más 1 igual a 0. El 1 pasa a restar. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Este exponente 2 vendría para acá. Entonces esto sería x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y recordarán de que no existe una raíz cuadrada de un número negativo. No hay ningún valor real que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. Por tal motivo, esta función de aquí, esta función de grado 3, solo tiene un corte en x, que sería en x1 igual a menos 2. Solo existe un corte en x. Quisiera saber, ¿está claro acá? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Está claro aquí? ¿Sí me entendieron acá? ¿Tal vez alguna pregunta? ¿Sí me entendieron? ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta aquí con respecto al tema? Profe, una pregunta. Y viéndole ahí en el gráfico, ¿nos podría explicar dónde es que quedaría x es igual a menos 2? Aquí. Recuerda que este es el punto 0 y aquí estaría, por ejemplo, menos 1, acá estaría menos 2. Pasaría más o menos la función por aquí y sería algo así, porque no va a tocar otro punto en x. Más o menos sería algo así la función. Ah, ya, listo. Sí, de ahí sí está claro. Nada más que me perdí un poquito, pero no, Ya igual ya les voy a ya le entendí. explicar, ya les voy a explicar de nuevo. ¿Por qué tiene un solo corte en el eje X? Porque la segunda parte de aquí, al momento de igualarlo a 0, no te da ningún valor real. Esto no es real, esto es imaginario. ¿Sí? No tienes más cortes, solo tienes este corte. Por eso, Jordan. Ya les voy a repetir de nuevo el ejercicio. Recuerden el ejercicio, f de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más x más 2. Como les había dicho, esto es una función polinómica de grado 3 por el exponente aquí. Siempre miro el máximo valor del exponente. ¿Sí? Yo voy a buscar los cortes en el eje X. Aquí, en el eje X. De antemano, ustedes, si es que, por si acaso alguien me pregunta cuál es el corte en el eje Y, es este. ¿Sí? Para hallar el corte, les voy a escribir acá porque es muy sencillo. Para hallar el corte en el eje Y, simplemente X va a ser igual a 0. ¿Sí? Si nosotros vemos X igual a 0 en esta función, quedaría 0 al cubo, X vale 0, más 2 por 0 al cuadrado, más 0, más 2. 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0, por 2, 0, más 0, todo esto de aquí se anula. Y miren, en el caso de esta función, el corte, el punto por donde pasa en el eje Y, porque puede haber una pregunta en donde les den una función de grado 3, una función cúbica, y les pidan que cuál es el corte en el eje Y. Y el corte es el número sobrante. ¿Sí? Eso es importante que tengan claro, ¿sí? Ahora, me piden el corte los cortes en X. Entonces, para eso igualamos la función a 0. X al cubo más 2x cuadrado más x más 2 igual a 0. ¿Sí? Siempre. El valor que no tiene un número, que no tiene una letra, ese es el corte en el eje Y. ¿Sí? Si es que en un caso tienes una función como esta. F de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más x. Aquí no hay un valor, no hay ningún número, diga.
Pero ¿qué ocurre? Como yo todas las variables X las cambio por 0, ¿cuál sería entonces el corte en el eje Y? ¿Cuál sería el corte en el eje Y? Sería 0. Porque si yo toda la X la reemplazo con 0, en el caso de esta función pasaría por el punto 0. ¿Sí? Eso es importante que vayamos distinguiendo. Cada vez que quieran buscar el corte en el eje Y, es solo el número sobrante. Y si no hay un número sobrante, es 0. Ahora, en el caso de los cortes en X, lo que tenemos que hacer es factorizar. ¿Sí? Hay dos casos de factoreo para resolver este ejercicio. Un caso es el factor común. El otro caso es división polinómica, método de Ruffini. No hay ejercicios de división polinómica por método de Ruffini. Eso lo vamos a ver el día sábado, unos ejercicios que les voy a trasladar a ustedes como refuerzo del tema. ¿Sí? Pero no hay ejercicios de ello. Hay ejercicios así, de esta manera. Si así, sinceramente, si ustedes conocen muy bien la teoría, les hace ejercicios muy sencillos. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cuando queremos hacer un factor común, obviamente debemos agrupar. Y aquí agrupamos en dos bloques, 2 y 2 acá. ¿Sí? Por lo general son los dos primeros con los dos últimos. Estos dos primeros números tienen algo en común, que es la letra X, factor común. Tengo que ver la letra X con menor exponente, X al cuadrado. Y de ahí lo que hacemos es dividir. ¿Sí? Este 3 lo divido para 2. Cuando yo divido letras, recuerdo la segunda ley de potenciación. Divido y resto exponentes. 3 menos 2, 1. Recuerden que aquí está el número 1. Más, toma el signo de aquí. 2x cuadrado que divide x cuadrado. 2. Una forma sencilla. Cuando ustedes ven que la letra con el exponente se repite, no se lo considera, se lo elimina. Solo se conserva el número. Más x más 2. Acá no hemos hecho nada. Acá solamente lo tomamos en un conjunto para luego extraer otro factor común. Como ustedes se dan cuenta aquí, hay factor común, que es el x más 2. Luego, ¿qué nos queda? X cuadrado. Importante. Este x más 2 es factor común. Por ende, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Todo esto dividiéndolo para x más 2. Aplicamos la teoría que acabamos de ver. Si x más 2 divide para x más 2, no lo considero, lo elimino, ¿sí? ¿Y qué me sobra? X cuadrado. Cuando x más 2 divide para x más 2, es como si hiciéramos esto. 5 que divide a 5, esto es igual a 1. ¿Sí? Por ende, acá sería x cuadrado más 1 y todo igualado a 0. Y aquí tenemos los dos, bueno, los cortes en el eje X, por así decir. El primero cuando x más 2 igual a 0 y el segundo cuando x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? El primero, déjenme borrar todo lo que está acá. El primero vendría a ser x más 2 igualado a 0, simplemente el 2 lo pasamos a restar. O si no, ustedes dicen, como acá me queda x más 2, yo sé que la x vale menos 2. ¿Sí? El segundo, x cuadrado más 1 igualado a 0. El 1 que suma pasa a restar. El exponente 2, recuerden, si aquí es exponente 2, al otro lado es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a un exponente? La raíz. Al otro lado sería raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Básicamente, cuando ya me quedo así, yo ya sé que no podría hacer nada. Aquí está la comprobación. Por ende, esta función, si yo quisiera graficarla, como mínimo, va a pasar por el punto 2, por ejemplo, aquí estaría el 2, y va a cortar solamente en el menos 2, porque tiene solamente un corte, ¿sí? Pero más o menos quedaría así. No va a tocar otra vez a la X, va a tratar de bajar y luego va a cortar aquí y listo. Pero no va a tocar a la X, solo lo va a tocar a la X aquí en menos 2. Acá ya no tiene cortes, ¿sí? Y ahí la función va a conservarse de esta manera. Tal vez alguna pregunta. Tal vez alguna pregunta, si está claro aquí.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ahorita sí ya les un poquito más claro acá el tema. ¿Sí estaba claro hasta aquí? Listo, a ver, vamos a ver ejercicios. Justamente tenemos 2 ejercicios de este tema y ahí los vamos a ir reforzando, ¿sí? A ver, vamos a pasar a ejercicios. Lo que acabamos de ver, ¿sí? Mateus, en el caso me parece que recién ingresaste, te explico. Cuando tenemos una función cúbica, la que acabamos de ver, el dominio y el rango son todos los números reales, ¿sí? Recuerda que la función va a tener esta forma de aquí. Por ende, tanto por el eje Y positivo como el eje Y negativo va a tener siempre puntos o siempre va a haber valores de Y en el eje tanto positivo o negativo. Por tanto motivo, el rango son todos los números reales. Para esta función, todos los números reales o cualquier número va a ser parte de la respuesta de la función, ¿sí? Para en el caso de Y y también en el caso de X. El dominio son todos los números reales. Son funciones continuas. Nunca va a haber ninguna intersección. Siempre va a haber una función continua, ¿sí? Como puedes observar. ¿Qué significa continua? En ninguna parte de la función, por ejemplo, va a pasar esto. Va a haber un lapso en donde no va a haber gráfica. Eso no va a ocurrir en una función de grado 3. Va a ser continua. ¿Sí? Infinita, tanto para Y positivo, Y negativo, como para X positivo, como X negativo. ¿Qué más? Lo que acabamos de observar. Puede tener 1, 2 o 3 cortes en X. Puede estar una función así, con sus 3 cortes, que es la típica función cúbica. O puede ser como la que acabamos de ver, algo así. O tal vez la función puede tener, por ejemplo, solamente estaría graficando así. Por ejemplo, algo así, solo 2 cortes. 2 cortes en el eje X. ¿Sí? ¿Qué más? Corta en el punto Y, cuando bueno, esto ya también lo observamos, el valor de D. O en este caso, ¿por qué dice el valor de D? Porque es el número que no tiene letra. ¿Sí? No están acotadas. ¿Qué significa que no están acotadas? No va a haber un punto mínimo ni máximo para Y. Un ejemplo, la función cuadrática, esa está acotada. ¿Por qué razón? Porque llega hasta un punto máximo. ¿Sí? Por ejemplo, estaría acotada en el número 5. No hay un número más alto para esta función. En cambio, para la función polinómica, ya sea por la parte negativa y o por la parte positiva, siempre va a tener valores infinitos. No va a haber ningún punto máximo, un punto lo más alto que puede llegar, no. Esa se despega al infinito. ¿Sí? ¿Qué más debemos recordar? No son periódicas. Recuerden, esto de ahí solo ocurre en las funciones trigonométricas. ¿Qué significa que una función sea periódica? Eso quiere decir que es repetitiva. Por ejemplo, voy a darles algo sencillo. Vamos a poner aquí el número 2, aquí vamos a poner el 1, acá vamos a poner el menos 2. Acá escribamos el 2 y así. Significa, por ejemplo, la función puede empezar aquí en menos 1, sube hasta 2, desciende, pasa por el 1 y va hasta menos 2, vuelve a subir a 2 y aquí ya se crea un periodo. Y luego el otro es idéntico. Llega hasta 2, desciende, por ejemplo, aquí en 3 y solamente llega hasta el punto menos 2 y vuelve aquí a pasar por el número 4 y ahí ya tiene un ciclo. Por ejemplo, hasta acá digamos que tiene un ciclo y luego viene otro ciclo. Y así de manera infinita se va repitiendo cada ciclo, se va repitiendo cada ciclo. ¿Sí? Eso ocurre en las funciones trigonométricas. En la función, en lo que es la función polinómica no existe esto. Por eso dice no son periódicas. Como ustedes pueden observar aquí, esta va a seguir extendiéndose al infinito, esta también se va a seguir extendiendo al infinito y no se va a repetir ninguno de este tipo de olas, como pueden observar aquí. Esto de aquí es para una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas, ellas sí son periódicas. ¿Sí? Incluso ellas también son acotadas. Entonces, esta es la teoría básica, muy importante. Yo quiero que sí, esto de aquí lo repasen porque les puede salvar, no salvar, sino que ganar tiempo. Por ahí les dan una función de grado 3 y le piden el dominio números reales, recorrido números reales. Puede estar números reales o puede estar esto, que es lo mismo. Del menos infinito al más infinito, significa lo mismo. Esto significa que son todos los números, que empiezan en menos infinito hasta llegar al más infinito. Es lo mismo que decir todos los números reales.
Tal vez preguntas acá. ¿Alguna pregunta tal vez acá? ¿Sí les quedó claro hasta aquí todos? Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Sí? ¿Sí están todos claros? Diga. Recuerden que esta teoría igual la tenemos grabada para que ustedes la vayan trabajando, la vayan practicando todos los días, ¿sí? Verán, este es el ejercicio que ha aparecido. Apareció el mismo ejercicio, pero en dos formatos. Pero es el mismo, ¿sí? Aquí nos dice lo siguiente. Con base en la línea ecuatorial, eje X, y meridiano Greenwich, eje Y, si a un dron se le enlaza a la aplicación, los puntos por donde ha pasado cierto día se puede presentar así. Seleccione coordenadas en grados en donde el dron pasó por la línea ecuatorial. ¿Por dónde? Por el eje X. Y si me pide que pase por el eje X, ¿qué debo hacer a la función? Igual a la 0. Y listo. Por esa razón aquí ustedes tienen solo valores de X. Hay dos formas de trabajar la función. Una forma es que ustedes, por ejemplo, el valor de este número 3 lo reemplacen en cada X y resuelvan las operaciones y busquen que esto se vuelva a 0. Pero es un poquito pesado porque miren, 3 al cubo 27, 3 al cuadrado 9, 9 por 4 36, 27 menos 36 me va a quedar menos 9, y luego menos 9 por 3, 27. Bueno, se va a volver un poquito extenso, preferible pueden factorizar. ¿Sí? Pero es aceptable. Ustedes simplemente el número lo reemplazan aquí y verifican que se vuelva a 0, porque aquí les dice, cuando X vale 3, llévale 0. Cuando X vale 4, llévale 0. Cuando X vale menos 3, llévale 0. Y así tendrían que ir haciendo hasta que puedan encontrar solo 3 puntos. ¿Sí? Lo otro es lo que acabamos de ver. Esto igualarlo a 0. Pero les anticipo, por lo general CENESID no escribe ejercicios complicados. Les dan ejercicios como los que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí tienen, como ustedes se dan cuenta, factor común. Igual que el anterior, X al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? X menos 4. ¿Sí? Aquí tomo yo el factor común menos 9. Yo siempre busco que los signos sean iguales. Por ejemplo, aquí empiezo con positivo y luego negativo. Entonces aquí tomo el factor común con el signo menos. ¿Sí? Entonces acá nos queda menos 9 que divida menos 9. Menos por menos más. 9 que divida 9 es a 1, que nos queda X. Más que divida a menos es menos. 36 que divida 9 es 4. Ya vamos a ver, Angie, ¿sí? Me parece que estaría bien. A ver. Ahora, ya tenemos nosotros, si nos damos cuenta, ¿qué tenemos? Otra vez lo que vimos en el anterior. Se repite un conjunto. Se repite en este caso X menos 4. Y, por ejemplo, aquí miren. X cuadrado por X menos 4, que divide X menos 4, queda solo X cuadrado. Menos 9. ¿Sí? Acá es lo mismo. Igual a 0. ¿Sí? Ahora, ya tienen ustedes el primer corte. El primer corte. Si el 4 resta, viene acá a sumar. El corte es en 4 positivo. Ya saben por lo que este de aquí es correcto. ¿Sí? El número 2 es correcto, como pueden observar. Ya los de acá podemos estar eliminándolo. ¿Sí? Lo siguiente. Ya por lo menos ya tenemos, miren, aquí también tenemos el 2. Bueno, ya lo hemos eliminado. Lo siguiente, el x cuadrado menos 9 lo igualamos a 0. X cuadrado es igual a 9 positivo. Lo que acabamos de ver. Miren, de negativo pasa a positivo, ojo, y luego sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 puede ser 3 positivo o nos puede ser, ¿qué? 3 negativo. ¿Por qué razón? Más 3 por más 3 es igual a más 9. La base que está aquí. Menos 3 por menos 3, menos por menos me da más, 3 por 3 me da 9. Cuando ustedes tienen esto de aquí, una X y una raíz cuadrada, tenemos que sacar las dos soluciones. A diferencia del anterior, en el anterior la base era negativa. Si la base es positiva, va a tener dos soluciones reales. Una positiva, una negativa. ¿Sí? Por ende, las respuestas, ¿qué serían? Menos 3 y más 3. ¿Sí? Quiere decir que la respuesta aquí es 1, 2 y 3. La opción D. Quiero que me ayuden. ¿Está claro? ¿Tiene alguien alguna inquietud acá con el ejercicio? ¿Sí les quedó aquí claro el ejercicio?
¿Está claro acá el ejercicio? ¿Tiene alguna pregunta? Miren que es básicamente el mismo que el anterior, solamente que aquí sí pudimos desarrollar la raíz cuadrada porque al momento de despejar me quedó positivo. Ya te voy a explicar, Jordan. ¿Alguien tal vez alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jordan, tal vez alguna pregunta, tal vez en qué parte se te hizo un poquito complicado. Quisiera que me ayudes. Quisiera que me ayuden. Hasta aquí, si está claro todos, la parte de aquí, la primera parte. Si está claro aquí, esta primera parte de factor común. Porque como ven, factor común, se hizo una separación. Entre los dos el factor común, x cuadrado. Entre los dos, el 9 y el 36 son múltiplos de 9. ¿Sí? Bueno, ya explico ello. Aquí tenemos x menos 4, que es el factor común. ¿Sí? Factor común. Luego hacemos la división. Es como si tuviéramos así. X cuadrado que multiplica a x menos 4, que divide a x menos 4. Esto se elimina. X menos 4 con x menos 4 se elimina. ¿Y qué nomás queda? X cuadrado. Factor común x menos 4. Ambos se repite con x menos 4, queda x menos 4 factor común. ¿Sí? Ahora me queda x cuadrado solito. En el otro, menos 9 que multiplica a x menos 4, que divide a x menos 4, porque es el factor común para ambos casos. ¿Qué nomás sobra? Menos 9. Por eso aquí escribimos x cuadrado menos 9. Esa es la razón por la que tenemos x cuadrado menos 9 aquí. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta acá? Tal vez Mateus, Jordan. ¿Sí está ahí un poquito más claro? Tal vez tienen Sí, alguna... profe. ¿Listo? Ahí sí. Listo. Mateo, ¿sí está claro también? Sí, que me ayuden ahí para... porque esta es la única pregunta que apareció. La otra es el mismo ejercicio, ¿sí? Sino que quisiera que me ayuden muy bien. No es que siempre se pone allí el x cuadrado. Es que el punto, que este ejercicio en específico, igual que el anterior, fue ese, ¿sí? Este caso sí, porque nos queda, como te das cuenta, el primer número es x cuadrado y por eso primeramente escribo x cuadrado menos 9. En este caso sí tendremos que hacerlo en el orden, tal cual como está acá. Como extraje factor común, que nos quedó x menos 4 y x menos 4, el primer número que sobró fue x cuadrado. Entonces primero x cuadrado y el 9, ¿qué signo tiene? Menos 9, por eso se lo escribe menos 9. ¿Sí? Tal vez, Angie, ¿sí está claro ahí? Sí, profe, sí, siempre cuando la raíz es, por ejemplo, positiva, siempre va a ser más y menos. Sí. La respuesta, ¿sí? Sí. Cuando tienes una raíz cuadrada, ojo, raíz cuadrada, estoy hablando, las cúbicas no, y eso ya lo vamos a ver el miércoles. Cuando hablamos de raíces cuadradas o de raíces de índice par, si su valor es positivo, si tenemos una raíz positiva, va a ser, obviamente, puedo resolver y voy a tener dos posibles resultados por la ley de signos. Porque al momento de multiplicar el mismo valor, ¿qué respuesta voy a tener siempre? Positiva. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso vas a tener una positiva y una negativa. Sea cual sea, si tienes la raíz cuadrada de 4, ¿qué te va a dar? Más 2 y menos 2. Si tienes la raíz cuadrada de 16, más 4 y menos 4, porque cuando tú multipliques esos números por sí mismo, te va a quedar la base positiva, ¿sí? Te va a quedar el valor inicial de acá. ¿Sí? Tal vez ahí sí estamos claros todos, tal vez. Sí, profe. Listo, excelente, muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. Miren, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en el caso de este examen, apareció, bueno, en otro examen apareció este ejercicio. Miren, es la misma idea, es el mismo ejercicio, ¿sí lo ven? X al cubo menos 4x cuadrado menos 9x más 36. Es el mismo ejercicio, pero ¿qué dice acá? Una aplicación geosatelital guarda los lugares en coordenadas por donde transita una persona o objeto alcanzado. Las coordenadas se expresan en latitud y longitud con base en línea ecuatorial eje X y el meridiano de Greenwich, eje Y. Miren, da lo mismo, pero acá en cambio dice una aplicación geoestacial.
Y en el anterior, en cambio, ¿qué nos estaba diciendo? Con base en la línea ecuatorial y el mediano Greenwich, si un dron se lanza a la aplicación, los puntos por donde ha pasado, ¿cierto? Se pueden representar por. En cambio, me piden de un dron que se está lanzando, ¿sí? Y en el otro me hablan de ¿qué? De una aplicación geosatelital. Entonces, es lo mismo, miren. Y aquí, igualmente que el anterior, sería, en este caso, les dan otro orden, ¿sí ven? Este es el primero, pero ya sabemos que el otro era con -3 y el otro viene a ser, en este caso, el 4 positivo, ¿sí? Pero es el mismo ejercicio. Ustedes ahí van a tener que hacer exactamente lo mismo, pero no había necesidad porque ya lo hemos resuelto. Es igual a 0. Extraemos, miren, factor común, x cuadrado, nos queda aquí x menos 4. Menos factor común que es el 9, quedando x menos 4. Recuerden que queda menos 4 por la ley de signos. Menos por menos me da más, más por menos me da menos. Y aquí factor común x menos 4. Y acá nos queda x cuadrado menos 9. Igual a 0. Ya sabemos, primer valor de x es 4 positivo. Y acá entendemos de que las raíces serían más 3 y menos 3. Listo. Esto de aquí igual, recuerden, el día sábado, solo son estos los 2 ejercicios que aparecieron de este tema. Son los únicos que han aparecido hasta el momento de este tema, en lo que es función polinómica de grado 3, ¿sí? Ya el día sábado haremos un refuerzo en lo que viene a ser el método de Ruffini, método de división sintética en el horario que les establecí. Para resolver esta parte de aquí, para ampliar este tema de aquí, ¿sí? Listo, a ver, vamos a borrar este tema de aquí, nos vamos a pasar a lo que viene a ser la función exponencial, ¿sí? Verán, en función exponencial no hay ejercicios. Sinceramente, hasta el momento no han trabajado ejercicios, pero lo que sí les puede aparecer es el dominio y el rango, o les va a pedir identifique la gráfica. Ustedes deben saber esa parte de ahí, ¿sí? Ustedes tienen que tener muy claro ese tema, ¿sí? Una función exponencial es una función de la forma a elevado a la x, siendo a mayor que 0 y también a diferente de 1. En donde el dominio va a ser todos los números reales y el rango va a ser y mayor que 0. Ahora les voy a explicar el por qué. Primer punto. ¿Por qué la A tiene que ser un número mayor que 0? ¿Por qué no puede ser negativo? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar aquí. F de x es igual. Supongamos de que tenemos menos 2 y todo esto elevado a la x. ¿Sí? Recuerden, x, como nos dice aquí el dominio, son todos los números reales. X puede ser cualquier valor real. A x le voy a otorgar el valor de 1/2. ¿Sí? Entonces, al reemplazar la x por 1/2, voy a buscar un valor en y. F de x es igual a menos 2 elevado a lo 1/2. ¿Cómo yo resuelvo? Aquí hay una propiedad de potenciación denominado el cambio a raíz, ¿sí? En donde si yo tengo un exponente fraccionario de la forma, por ejemplo, de la forma m sobre n, esto es igual a la raíz n de a a la m, ¿sí? Si yo tengo, como ustedes se dan cuenta, un exponente fraccionario, me da la raíz de n, la raíz de a la m, la raíz n de a la m, ¿sí? Me dirán, profe, ¿pero por qué el 1/2? Recuerden que el dominio en una función exponencial son todos los números reales. Yo puedo tomar cualquier número. Puedo tomar el 1/2, el 1/3, el número que yo desee, ¿sí? Y aquí les estoy comprobando por qué razón la A siempre tiene que ser un número mayor que 0 o un número positivo. Aquí nos va a quedar de la siguiente forma. La raíz cuadrada, recuerden, el exponente, el denominador que es 2, se vuelve raíz. En este caso es raíz cuadrada. La raíz cuadrada se sobreentiende. Elevado al exponente 1.
Como te explico, Jordan, cuando hablamos de los números reales serían números negativos y positivos. Lo que estoy haciendo aquí es comprobarles la razón por la que no puedo tener el valor de A como número negativo. Miren lo que acaba de pasar. F de X es igual a la raíz cuadrada de menos 2. Les hago una pregunta. ¿Existe la raíz cuadrada de menos 2? No. No hay la raíz cuadrada de menos 2. Entonces, recuerden, chicos, ya les voy a dar las diferencias, porque también existen unas funciones exponenciales donde sí va a haber un número negativo, pero ya les voy a dar la diferencia. Pero de paso, si ustedes ven que la función está de esta manera, si se dan cuenta, un número negativo así elevado a la X, no tiene, no es, digamos, no puedo desarrollarla como función exponencial. ¿Por qué razón? Porque no va a haber, como ustedes se dan cuenta, no va a haber un punto en los números negativos. No va a haber un punto en estos valores donde tenemos, para lo que son las fracciones, no va a haber, digamos, un valor en Y cuando X vale un número fraccionario. Por ese motivo hay que tener en cuenta de que el valor de A debe ser mayor que 0. ¿Sí? Primer punto. Entonces ya vimos la primera acotación. A tiene que ser positivo. Por ejemplo, si A hubiera sido 2 elevado a la 1 medio, no hubiera problema. Porque hubiéramos sacado la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 es más o menos 1,122, no me recuerdo muy bien. ¿Sí? Es más o menos este valor. Entonces sí va a haber un reflejo cuando la A es 2 positivo, pero no cuando la A es 2 negativo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón la A no tiene que ser 1? Porque va a ocurrir lo siguiente. 1 elevado a la X. ¿Qué me dice la teoría de potenciación? Cuando un número está elevado al exponente enésimo, a cualquier número, el número que nos imaginemos, la respuesta siempre va a ser ¿qué? 1. Eso quiere decir que si la X, ya sea que valga 10, me valga 100, me valga 1000, me valga 1 sobre 5, me valga 0,7, el número que valga, la Y va a ser como respuesta 1. Y eso no es una función exponencial. Cuando ustedes tienen eso, les va a crear una función constante. En el caso de este 1 a la X, la función sería de esta manera. Sería una función constante y para cualquier valor de X, siempre la Y vale 1. Y eso no es función, miren. Esto es lo que, cuando yo tengo 1 a la X, me produce esta función. Y la función exponencial es así, este tipo de curvas. ¿Sí? Si estamos claros por qué razón la A no puede ser negativo y por qué el valor de A tiene que ser diferente de 1. ¿Sí está claro acá? ¿Ya estamos claros hasta aquí? Claro. X, cuando yo digo números reales, pueden ser enteros, pueden ser números decimales, números fraccionarios, pueden ser números racionales, números irracionales, cualquier número. Cuando yo les digo de que X puede ser un valor real, es cualquier número. Lo que estamos viendo es la condición de A. Si A es un número negativo, ¿qué ocurre? No existe valor en Y. ¿Sí? Si A es igual a 1, me crea una función constante, no me crea una función exponencial. ¿Sí? Eso es lo que debemos recordar. Por eso están las dos condiciones. Ahora, ustedes se preguntarán, la gráfica. Es importante que nosotros distingamos la gráfica. ¿Sí? Primeramente, de la gráfica ustedes tienen que saber dos cosas. Cuando la A es mayor que 1, no digo igual, mayor que 1, ¿sí? La gráfica es creciente. ¿Sí? Cuando tenemos A mayor que 1, la gráfica va a ser de esta manera. Y aquí va a estar cortando el punto A. ¿Sí? Cuando el valor de A es mayor que 1. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, puede ser 2 elevado a 2x, puede ser tal vez, supongamos, 5 elevado a la x, incluso puede ser una fracción impropia, 5 tercios elevado a la x. Eso también es un número mayor que 1, porque si yo divido 5 para 3, me da un número mayor que 1, me daría un 1,3.
1,5, 6, no recuerdo. Ese sería, a ver, 1,6 más o menos. Este sería igual un número mayor que 1. Por ende, la función va a ser así, de esta manera. ¿Se dan cuenta? Una función creciente, como acá me da la gráfica. Esto ocurre cuando la A es mayor que 1. ¿Sí? Pero, en su contrapunto, si el valor de A no es que digo que va a ser todos los números menores que 1, no. Cuando el valor de A cuando el valor de A es mayor que 0, pero menor que 1, quiere decir números, está en este grupito de entre el 0 y el 1. No el 0 y el 1, sino entre el 0 y el 1. Qué sé yo, un 0,3, un 0,5. Cualquier número menor a 1 y mayor a 0, la función tiene esta forma. Es una función decreciente. Eso ocurre cuando el valor de A es mayor que 0 y menor que 1. ¿Sí? Así ustedes distinguen las gráficas. Les voy a poner ejemplos. Supongamos que tenemos esta gráfica, tenemos esta función. F de X es igual a 1/3 de X. Así. ¿Qué tipo de función tienen? ¿Creciente o decreciente? Quiero que me ayuden. ¿Qué tipo de función tienen aquí? ¿Creciente o decreciente? Eso, decreciente. 1/3 es un número inferior a 1. Ahora, si yo le escribo esto, f de x es igual a 105 elevado a la x. ¿Qué tipo de función tengo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Eso, excelente. Creciente. Función creciente. Correcto. Muy bien. Perfecto, John. Creciente. Eso es así de simple. Así de simple ustedes van a tener el valor. Ahora recuerden lo siguiente. El número que ven a ustedes aquí, ese número es el corte en el eje Y. ¿Por qué es el corte en el eje Y? Para nosotros encontrar siempre el corte en el eje Y, ¿sí? Recuerden el corte en el eje Y, la X tiene que valer 0, perdón. Incluso ya casi les hago cometer un error fuerte a ustedes, ¿sí? Disculparán. El corte en el eje Y siempre será el 1, salvo en ciertas excepciones. ¿Por qué razón el 1? El corte en el eje Y siempre lo encontramos cuando X vale 0. Si el 105 yo lo elevo a 0, acabamos de ver esa teoría, esto es igual a 1. Si el 1/3 yo lo elevo a 0, esto es igual a ¿qué? A 1. Entonces recuerden, cuando tenemos este tipo de función a la x, el corte en el eje Y es 1. Porque cualquier número que valga a, sea el número que sea, si lo elevo al exponente 0, esto vale 1. Recordando que a no va a valer ni 0 ni 1. Recuerden, a no va a valer no va a valer ningún número de 0 hacia abajo, ni tampoco va a valer 1. Por tal motivo, cualquier número que valga a elevado a la 0 va a tener, el corte en Y en 1. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, profe, entonces si es 1, la función va a ser creciente o decreciente. Si es así. ¿Esto de aquí? Sí. Esto de aquí les acabo de explicar. Mira, cuando tienes esto de aquí, no es función exponencial. Esto es una función constante. No es función. Esto de aquí no es función exponencial. Importante, si tienes esto acá, no es función exponencial, es constante. ¿Por qué razón? Porque el 1 elevado a cualquier número es igual a 1. Por ende, el valor que adopte la función, el valor que tú adoptes para el eje X, te va a quedar una línea así, una línea horizontal. Una línea como tú, aquí va a ser el 1 para cualquier valor de X. Y esa línea horizontal no corresponde a una función exponencial. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Ahora, ¿está clara la función exponencial? ¿Todos? ¿Sí estamos claros acá? Otro dato importante, el rango. El rango siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué razón? Porque en ninguna parte, esto de aquí se llama asíntotas cuando están muy cerca de, el caso de aquí de X sería una asíntota en el punto 0 en Y. ¿Qué significa? Que esta función, por más que quiera, no va a tocar en ninguna parte. Aquí porque está un poquito extendida, no se diferencia, pero no va a tocar el punto 0. Acá tampoco va a tocar el punto
0.0. Por esa razón, el rango viene a ser y mayor que 0. Significa que va a estar del 0 sin incluir hasta el más infinito. ¿Sí? Todo esto de aquí va a ser el rango. No 0. ¿Por qué razón no 0? Porque, como acabo de decirles, en ningún valor, en ningún punto, la A va a ser igual a 0. A va a ser mayor que 0, nunca va a valer 0. Inclusive 0 a la 0 está indeterminado. No se olviden, no se olviden de ello. Es un valor indeterminado que se estudia por límites, que es cálculo, y ello no está en el temario. ¿Sí? Listo. ¿Estamos claros con la función exponencial? ¿Sí les quedó a todos claro? Yo quiero que eso... Verán, función exponencial no está en el temario, pero ya ustedes con esto tienen claro el que les pueda aparecer, porque es común que Cenecit les vaya a poner esto. Les puede poner, por ejemplo, 2 a la X. Y ya solamente con esto y les dicen, ¿cuál es el dominio? Ustedes dicen, no, el dominio son todos los números reales. ¿Cuál es el rango? Del 0 al más infinito. Y eso es lo que les puede aparecer en un ejercicio. Entonces ustedes ya tienen claro eso de ahí. O les puede aparecer esto y les dice, identifique la gráfica. Y una gráfica va a ser así. Y otra gráfica va a ser así. Y entendemos como aquí es un número mayor que 0. Perdón, mayor que 1. Por tal motivo, me va a quedar una gráfica creciente. ¿Sí? Pero si me hubieran puesto un medio, que es un número menor que 1 y mayor que 0, en cambio va a ser decreciente. ¿Sí? Son detalles que tienen que tener muy en cuenta. ¿Sí? ¿Sí me hizo entender acá? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a ver, con esto ya concluimos esta parte de aquí. Vamos a comenzar. Recuerden, el tema que les voy a presentar aquí no lo vamos a ver todo en esta clase. Vamos a continuar con lo que acabamos de ver, lo vamos a utilizar para este tema. Por eso, la función exponencial, no hay un ejercicio de Cenecit. Antes sí había ejercicios de Cenecit, ahora ya los han eliminado. En estos últimos 3 periodos no existen esos ejercicios, pero la utilizaremos sus esquemas para luego ver la función logarítmica. ¿Sí? Chicos, yo quiero que me ayuden con lo siguiente. Este día sábado, ustedes tienen una nivelación en la mañana, pero estudiaremos también en la tarde. 1:30 de clase para terminar este tema, porque en la semana no podríamos verlo porque tenemos otras clases, lenguaje, química, sociales, recuperación. Así es que el día sábado completaremos este tema. Este tema lo vamos a ver. Todavía tenemos la hora entera, pero sí me gustaría explicarles muy bien este tema porque en función logarítmica han aparecido muchos ejercicios y mi idea en ninguna manera es confundirlos, sino que explicarles muy bien los temas, si es necesario repetir las veces que sean necesarios, y el día sábado completaremos este tema, ¿sí? En la tarde estudiaremos así mismo como la clase del sábado pasado de 6 a 7:30, hora y media desde las 6 hasta las 7:30. Ya les doy ese enlace, ¿sí? Para que este día sábado lo reforcemos este mismo tema de función logarítmica y veamos también de paso algunos ejercicios extra del tema para que les quede sumamente claro. Pero igual voy a tratar de ver este tema a claridad y el día sábado lo reforzaremos. ¿Sí? Ya estamos a poco de terminar. Sí, yo ahorita les estoy dando un manojo de temas y el día sábado reforzamos. Pero la idea es que ustedes refuercen en la plataforma también. Vayan viendo. Sé que estamos con muchas clases, pero todo es consecutivo. Todas son clases consecutivas y les va a ayudar muchísimo a que cuando ya estén en el examen lo tengan todo claro. A ver, función logarítmica. De logaritmos, vamos a entender que acá tenemos el logaritmo, el cual, al igual que en lo que son los exponentes, se utiliza para medir valores demasiado grandes, ¿sí? Para eso se trabaja con los logaritmos, para eso se trabaja con los exponentes. Por ejemplo, cuando existen las escalas de Ritter, todo ello se mide con logaritmos, ¿sí? Para saber la frecuencia, para poder entender esas grandes magnitudes de fuerza o esas mínimas magnitudes, porque también saben haber mínimas magnitudes, elementos muy pequeños y todo ello es medido a través de logaritmos y a través de exponentes. Los logaritmos y los exponentes son opuestos, es como decir suma y resta, como decir multiplicar y dividir, potenciar y radicar. Son opuestos, los logaritmos y
Y la función logarítmica, la función exponencial es opuesta, pero me indica una teoría muy similar, ¿sí? Primero, en logaritmo vamos a tener reglas. Vamos a tener muchas reglas, las cuales tenemos que comprender. Como todo, ustedes siempre tienen que saber qué reglas se van a manejar, ¿sí? Para luego ir usándolas. Y aquí tenemos 9 reglas que les he aplicado, 9 reglas que les he estado resumiendo. La primera, la regla general de logaritmos. Siempre que ustedes tengan ejercicios de logaritmos para CENESID, su idea va a ser esta. Su pregunta, más bien. ¿Cómo los elimino? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué necesito hacer para eliminar esos logaritmos? Esa es mi pregunta. ¿Qué voy a usar para que ese logaritmo desaparezca? ¿Sí? Esa viene a ser la regla, lo primero que ustedes van a hacer. ¿Cómo elimino mi logaritmo? ¿Cómo lo elimino? Y para eliminarlo vamos a ver 9 maneras diferentes de eliminarlo. La primera, que es a la que siempre vamos a llegar, que es la regla general del logaritmo. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de x igual a 5. ¿Cómo elimino el logaritmo? De acuerdo a la teoría del logaritmo me indica lo siguiente. Primero vamos a ver la estructura. Aquí nosotros tenemos logaritmo, ¿sí? Bueno, si ya lo tienen claro. El número que está en base. ¿Y de qué valor pertenece? Por ejemplo, el logaritmo en base a de a, ¿sí? ¿A cuál pertenece? Es igual, por ejemplo, puedo decir a x. Para yo eliminar el logaritmo, esta base se me viene para acá. Esta base se me viene para acá. Por eso les digo, la función logarítmica y la exponencial son opuestas. Son opuestas, ¿sí? Tengo logaritmo en base a de a, ¿sí? Para yo eliminar ese logaritmo, lo que voy a hacer es esta letra de aquí, esta letra A, la paso acá. Esta base de aquí la paso acá. Y que era un número entero o que era una base, se toma como exponente. ¿Sí? Esa es la regla general. De esa manera nosotros eliminamos, por así decirlo, los logaritmos. Esta es la forma rápida de eliminar los logaritmos. Si tenemos obviamente esa estructura. Voy a explicarles con varios ejemplos esto para que les quede sumamente claro. Aquí miren, logaritmo en base 2 de x igual a 5. Esto sería x es igual a 2 elevado a la 5. ¿Sí se dan cuenta? El 2 que está aquí viene para acá. ¿Sí? Viene para acá. Este 2 viene para acá. Y este número viene a ser exponente. Y listo, ya no tengo logaritmos. Con eso ya hice la tarea. Lo eliminé. ¿Sí? Pero ojo, no siempre va a pasar esto. No siempre voy a tener logaritmo así solo. Puede que el logaritmo esté de esta manera. 2 que multiplica al logaritmo en base 2 de x igual a 5. Y me piden también eliminar el logaritmo. Entonces yo recuerdo la siguiente regla. Cuando yo tengo un número que multiplica al logaritmo, ese número viene a pasar como exponente de la base. ¿Sí? Entonces no se olviden, cuando yo tengo un número que multiplica al logaritmo, miren, cuando no hago eso. Cuando no necesito hacer esa propiedad. Pero si yo lo tengo, lo que haré es este paso. Este número viene acá como exponente. Entonces me quedaría logaritmo en base 2 de x al cuadrado. ¿Sí? Igual a 5. Ahora sí, miren, ya tengo lo que acabo de hacer. Ya tengo el logaritmo sin un número. Por ende, lo que haría para poder desarrollar el ejercicio es este 2 pasarlo acá. Entonces me quedaría 2 elevado a la quinta. ¿Sí? Y la tercera regla que tenemos en esta primera lámina. La tercera regla es más de observación. Si yo tengo, como ustedes ven, la base, como pueden observar aquí, la base repetida tanto aquí como acá, la respuesta será simplemente el exponente. Por ejemplo, yo tuviera logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 5. Igual a x. Aquí yo no me complico prácticamente en nada. Esto me quedaría solamente 5. Cuando la base se repite, como ven aquí, se elimina el logaritmo directamente
y se conserva el exponente. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa si yo no tengo exponente? No se olviden, cuando ustedes no tienen exponente, se sobreentiende que está el número 1. Si yo tengo logaritmo de 2 igual a x, me quedaría esto 1. Logaritmo de 2, como no hay un exponente, sobreentiendo que aquí está el 1. Se sobreentiende. Ustedes no se olviden, cuando no ven exponente, van a entender que ahí se encuentra el número 1. ¿Está clara las 3 primeras reglas? ¿Están claras? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Si está clara las 3 primeras reglas? ¿Sí me dicen Sí, tener? profe. Listo, muy bien. A ver, voy a borrarlas y veamos. Voy a borrarlas y vamos a volver a analizarlas. A ver, si yo tengo logaritmo en base 5 de 7 igual a x, ¿cómo quedaría el ejercicio? Ya les voy a explicar otra vez todo, pero ¿cómo quedaría este primer ejercicio? ¿Cómo me quedaría aquí el ejercicio? ¿Cómo sería aquí la respuesta? A ver, ¿cómo sería este ejercicio de aquí? 7 igual a 5 a la x. Eso. Sería, recuerda, aquí hay que tener muy bien, sino que aquí sería 7, este se conserva, no se olviden, este se conserva, y el 5 viene acá y se eleva a la x, ¿sí? A ver, pongamos otro. Logaritmo en base 3 de 9 igual a x. ¿Cómo queda la respuesta? A ver, ¿cómo quedaría la respuesta en el ejercicio? 9 igual a 3 elevado a la x. Excelente. 9 igual a 3 elevado a la x. Muy bien. A ver, este otro ejercicio. Logaritmo en base de 1/2 de 10 igual a 5. ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿10 igual a 5 elevado a 1/2? No. Recuerden, siempre el número de aquí es base. No importa si es una fracción, siempre es el número base y el de acá queda como exponente. Eso, muy bien, Fabiana. Correcto. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Todos están claros hasta acá? ¿Sí? ¿Sí estamos todos claros? ¿Todos están claros? ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta con esta primera regla? ¿Si estamos claros todos? Listo, muy bien. Ahora, vamos a ver la segunda regla. Voy a borrar la segunda regla, miren. Recuerden la segunda regla. Si aquí yo tengo un exponente, pero un número que multiplica, viene acá como exponente. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 7, perdón, 3 por logaritmo en base 7 de 5. ¿Cómo quedaría este en términos de logaritmos? ¿Cómo aplicaría la regla acá, la regla 2? ¿Cómo sería la regla 2? Logaritmo 7 igual a 5 tercios. Eso. Pero no A sería, 5 sobre 3. no sería igual, solamente sería 5 elevado a la 3. Porque aquí no tenemos igualado nada. Solo esto sería, nada más. Si ustedes tienen un número acá, está muy bien como lo interpretaste, solamente que sería aquí 5 a la 3. Este 3 viene acá como exponente. A ver, les voy a poner otro. ¿Cómo me quedaría aquí? ¿Cómo me quedaría este ejercicio aquí? 2 por logaritmo de 4 de 23. Sería el logaritmo 4, 23 al cubo, ¿qué digo al cuadrado? Excelente. Muy bien. Nada más. 23 al cuadrado es igual a 4. No, así nomás. Así nomás. El 2 acá. No se olviden, solamente el 2 acá. No tenemos igualado a nada. Solamente así. Ahora les voy a poner el ejercicio ya compuesto. 5 por logaritmo en base 3 de 7 igual a 10. ¿Cómo me quedaría ahí la respuesta? La respuesta final. ¿Cómo quedaría la respuesta final?
A ver, o vamos por paso. ¿Cuál sería el primer paso? Poner el 5 como exponente del 7. Muy bien. Sería entonces logaritmo de 3 de 7 a la 5 igual a 10. Ahora, ¿cómo quedaría la respuesta? 7 a la quinta es igual a 10 al cubo. Al revés, recuerden. ¿Recuerden cómo está la regla? Sería 7 a la quinta. 3 a la décima. Eso, excelente. No se 7 olviden. a la quinta es igual a 3 elevado a la décima. Eso. Ya dice. No se olviden. Este número viene acá y este 10, esta respuesta se vuelve exponente. ¿Sí? Muy bien. Tal vez Angie con los ejemplos, es que Angie me acaba de escribir, me dice, ¿sí está claro ahorita sí la regla 2? Tal vez con los ejemplos. ¿Cuál parte tienes duda? Quisiera que me ayuden. ¿En cuál parte tienes una duda para ir reforzándote, sí? Porque lo que estamos haciendo, a ver, explícame, ¿sí? No te preocupes. ¿Cuál parte tienes dudas? El logaritmo se desaparece cuando aplicas la regla, ¿sí? El logaritmo se desaparece cuando aplicas la regla. Básicamente, no desaparece automáticamente aplicando la regla 2, porque claramente, como puedes observar aquí, aún continuamos con logaritmo. Lo que hemos hecho es escribirlo de la primera forma. ¿Sí ves? La n que estaba aquí adelante del logaritmo la escribimos como exponente para que se iguale a la primera forma y ahí sí poder eliminarlo. Por ejemplo, teníamos 5 por logaritmo de 3 de 7 igual a x. No puedo yo todavía eliminar. ¿Qué hago? El 5 lo mando para acá. Entonces diría logaritmo de 3 de 7 a la 5 es igual a x. Esa es la segunda regla. Solamente es esto. Y ahora, para eliminar el logaritmo, aplicamos la primera regla. Nos quedaría 7 elevado a la 5 es igual a 3 elevado a la x. ¿Sí? Aplicamos la primera. Con la segunda regla, lo único que hacemos es el 5, ponerlo acá como exponente. Ya con la primera, ahí se elimina el logaritmo. ¿Sí? Tal vez ahí sí estamos claros, Angie, si hay que me ayudes. Listo, muy bien. La otra regla, como ven, es muy sencilla. Sinceramente, ustedes tienen que tener muy en cuenta que si tienen, por ejemplo, logaritmo de 5 de 5, ¿a cuánto es igual? Si yo les digo logaritmo 5 de 5, ¿a cuánto es igual? A 1. Excelente. Ahora si yo les digo logaritmo 3 de 3 elevado al cuadrado, ¿a cuánto es igual? A 2. Excelente. Muy bien, Jordan, también. Muy bien. Si les digo logaritmo 7 de 7 elevado a la 1050, ¿a cuánto es igual? Eso, 1050. 1050. Excelente, muy bien. Esa es la otra regla. Esta de aquí, estas reglas les van a ayudar para que ustedes los ejercicios los hagan rápidos. Solamente viendo el ejercicio ustedes ya tienen la respuesta. Ya van a ver, ya vamos a ver cuando desarrollemos ejercicios. A ver, los siguientes son las reglas de la suma y eliminación por ecuación. Reglas de suma y de resta. Como pueden observar, si ustedes tienen logaritmo de la misma base, miren, logaritmo de la misma base. Logaritmo de A de B más logaritmo de A de C. Cuando tengo una suma, ¿qué me indica la regla? Conserve ese logaritmo que es igualito y multiplique. En cambio, cuando es resta, me pide que conserve y divida esos números. Ejemplo. Logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de 3. Esto sería igual al logaritmo en base 2 de 5 por 3. ¿Sí? Pero si yo hubiera tenido logaritmo en base 2 de 7 menos logaritmo en base 2 de 4, esto sería igual en cambio al logaritmo en base 2
de 7 que divide a 4. Estas serían las dos reglas. Primera regla, si sumo, tengo que observar que se tenga esto, lo mismo. Hay que observar esto. Por ahora, como ustedes no les permiten el uso de calculadora, no les van a complicar con ejercicios que carezcan de ellos, sino con ejercicios de esta manera, ¿sí? Igual ya les voy a indicar qué ocurre cuando tengo logaritmos en fracción. Eso ya les voy a indicar. Pero si tienen una suma, multiplican. Si tienen una resta, dividen. Conservan ese logaritmo. Miren, los dos se volvieron un logaritmo. Aquí había 2 y ya tengo un solo logaritmo. No es que voy a tomar 5 más 3, 8. No, multiplico. Acá divido. Pero ¿qué hago? Conservar el logaritmo. ¿Sí? Otro ejemplo. Supongamos que tenemos logaritmo en base 7 de 6 más 3 logaritmo en base 7 de 4. No puedo yo aplicar directamente aquí la propiedad porque tengo un 3 que está aquí. Por ende, lo que haría es, obviamente, primero convertirlo al segundo logaritmo a esto, a que no tenga un número acá. Por eso vimos la regla anterior. ¿Sí ven? Este 3 lo paso acá y ahí sí ya aplico la regla. Sería logaritmo en base 7 de 6 por 4 elevado a la 3. Sí, pues, sí, deben multiplicarlo, claro. 5 por 3 acá es 15. Solamente esto es por fines prácticos, pero igual aquí se multiplican. 5 por 3, 15. 7 que divide a 4 es 0, a ver, 1.3. A ver, me parece que era 1.2. Pero sí, sí tienen que multiplicar. 5 por 3, 15. Sino que aquí solamente les hago por fines prácticos. Entonces recuerden, si ustedes tienen logaritmos, una suma de logaritmos, conservan logaritmo y multiplica. Resta, conservan logaritmo y dividen. Si la base es diferente, no puedes hacer este procedimiento. Ahí sí, como te explico, por ejemplo, si tú tuvieras logaritmo en base 6 de 7 más logaritmo en base 3 de 4, no es que yo voy a decir aquí es logaritmo de 3 por 2, no. Ahí ya se hacen procesos, pero ya utilizando calculadora. Porque ya no podría trabajarlo con las leyes del logaritmo. Las leyes del logaritmo la ley del logaritmo me explica solamente para esta propiedad de aquí, cuando tenemos la misma base. Ahí ya tendríamos que hacer otros procesos que no están dentro del temario del examen. Porque en el examen, incluso en sus reglas, no les piden calculadora y estos ejercicios son basados en conocimientos básicos. No profundizan más. Más es basado en una teoría de razonamiento que en un compendio de bases altas de logaritmos. Piden lo más básico. ¿Sí? Tal vez ahí sí me entendiste, Jordan. Pero igual, sí hay cómo desarrollarlos, pero más con un trabajo de calculadora, sino aplicando otras reglas que no compenden lo que son los temas. Listo. Entonces, ¿sí les quedó claro lo de la suma y la resta de logaritmos? Profe, una pregunta. La última que hizo, ¿a qué regla pertenece? Porque yo iba en la 6 y ya. Pertenece a la misma regla. Voy a escribirlo de nuevo porque sí me salió un poquito fea la letra. Pero pertenece a la misma regla que acabamos de aplicar, solamente que se combinó con las reglas anteriores. Recuerden que los ejercicios siempre se les va a combinar con las reglas. La verdad que no me acuerdo cómo está, pero voy a ponerle así. Cuando tiene un número, miren, aquí el 4 está multiplicando logaritmos. No, aquí la regla no dice que cuando hay un número que multiplica, dice solamente que aquí exista logaritmo y logaritmo de a, ambos logaritmos iguales. No pide que esté un número multiplicando acá. Por tal motivo, debemos acomodar el ejercicio a la regla que hemos visto. ¿Y cómo lo acomodamos? El 4 lo ponemos acá como exponente. Por eso estudiamos las otras reglas, porque se aplican en todos los ejercicios. Puede que en unos no, pero en unas mayorías sí se aplica. Y ahí miren, aplicamos esta regla de aquí. Conservo el logaritmo de base 3 y multiplico 7 por 3 a la quinta. 3 a la quinta es 243, se multiplica por 7 y ahí tienen la respuesta. Pero por ahora solo me interesa que apliquen la regla.
Tal vez sí está claro ahí. ¿Sí estamos claros tal vez aquí? ¿Todos? ¿Sí estamos claros aquí? Listo, miren, como ven, Sí. no son complicadas las reglas. Todas son secuenciales, todas parten de la misma idea, de la misma actividad del logaritmo. ¿Sí? Y al final ustedes, por ejemplo, si esto es igual a X, al final ustedes aplican la regla que ya utilizaron. ¿Sí? El 3 viene para acá, quedaría 7 por 3 elevado a la 5 igual a 3 elevado a la X. ¿Sí? Se aplica simplemente las reglas ya estudiadas. Muy bien. La última regla de esta segunda lámina viene a ser cuando tenemos una ecuación de logaritmo. A veces los ejercicios nos quedan de esta manera. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 7 es igual al logaritmo en base 5 de X. Cuando ustedes tienen una ecuación logarítmica de esta forma, lo que van a hacer es esto. Eliminar el logaritmo. Si se repite el logaritmo aquí y acá, lo eliminan y al final me queda el resultado. ¿Sí? Ahora me preguntarán, profe, ¿pero qué pasa si es que hay algo diferente? No deben aplicar ya ese proceso. Por ejemplo, les quedó logaritmo en base 5 de 7 es igual al logaritmo en base 5 de X más 3. Por ese más 3 ya no puedo aplicar esa regla. Ya lo que debería hacer es esto. Pasar, por ejemplo, esto que suma lo paso acá a restar. Es igual al más 3. Y aquí tengo de aplicar la regla de acá, la segunda regla, el cual es conservar el logaritmo y dividir las bases, que sería 7 que divide a X. Igual a 3. Y ese 5 pasaría acá como exponente y ya eso ya es. Y con eso ya eliminaron el logaritmo. Miren, 7 sobre X es igual a 5 elevado a la 3. Y ahí ya está eliminado el logaritmo. Como ustedes pueden observar, todas las reglas debo yo tenerlas sumamente claro porque no todas son aplicables o no todas se las trabaja igual. Hay ocasiones como esta. Hay ocasiones como esta regla que ven aquí, la cual es muy sencilla, pero si es que tiene 1 y 1. Si no lo tiene, como pueden observar aquí, si no lo tiene, tiene un número acá, debo aplicar de las reglas anteriores, como fue el caso, se aplicó la regla 5. Y de la regla 5 ya me quedó para aplicar la regla 1, la primera que vimos, en donde el 5 pasa acá. Y lo mismo hubiera pasado si es que hubiera un número aquí que lo está multiplicando. Ahí aplicara la regla 2. Si es que yo hubiera observado que el 5 y el 5 me coinciden acá, yo ya sabía que esto era 1. Así, yo tengo que ir viendo qué reglas voy a trabajar, cómo estará moldeado el ejercicio. Todo eso yo tengo que ir aplicando, ir entendiendo. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí estamos claros hasta la regla 6 todos? Listo, a ver, vamos a ver las últimas 3 reglas y ahí nos vamos a concentrar con los ejercicios de la clase, con los ejercicios del logaritmo, ¿sí? A ver, voy a borrar aquí. Reglas 7, 8 y 9. Las reglas 7 y 8 la verdad son muy sencillas. Es solamente de recordar. Hemos visto logaritmos en bases, pero también existen logaritmos como este. Logaritmo de 5 igual a X, en donde no existe una base. Cuando no existe una base, se sobreentiende, ojo, cuando es logaritmo se sobreentiende que es del 10. Por ejemplo, aquí quedaría 5 igual a 10 elevado a la X. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener logaritmo de 7 igual a X. Entonces sería 7 es igual a 10 elevado a la X. Podemos tener logaritmo, qué sé yo, de 5 elevado a la 6 igual a X. Entonces tendríamos 5 elevado a la 6 es igual a 10 elevado a la X. Recuerden, cuando no hay una base, se sobreentiende que está el 10.
Si tiene una base, ya sabemos cómo trabajar. ¿Sí está clara la regla 7? ¿Todos? ¿Hay alguna pregunta con esta regla aquí? Listo, muy bien. No, profe, está claro. Perfecto. Entonces, miren. Esto es lo que deben ir, sobre todo, practicando las reglas. La verdad que si ustedes manejan muy bien la teoría, el examen se les va a hacer muy fácil en la parte de logaritmos. Bueno, básicamente en todo, se les va a hacer muy fácil si manejan la teoría. Casi matemáticas, en el estudio que acabo de realizar juntamente con unos compañeros, en la parte de matemáticas nos hemos dado cuenta que es solo manejo de fundamentos. Por eso yo bautizo fundamentos de matemáticas, porque todo es teoría. Hay preguntas que se trabajan desde la teoría. Son 2 o 3, las cuales sí nos hace pensar y nos hace desarrollar por ahí una ecuación y hacer una que otra operación. Pero las otras 10 son a base de teoría. Las otras 10 son a base de teoría y ustedes ya van a comprobar ello. En lo segundo, esto cuando ustedes ven aquí, LN significa logaritmo natural, que es utilizado para las mediciones en lo que viene a ser grados Richter, en lo que es la fuerza que tiene un terremoto, cosas así, ya se utiliza logaritmo natural. Y cuando ustedes tienen logaritmo natural de una letra, se maneja con, por ejemplo, igual a X. Para yo de eliminar este logaritmo, la teoría me dice que reemplace ese logaritmo. La base de aquí se sobreentiende que está el número de Euler. El número de Euler es como decir pi, es un valor irracional el cual se simboliza. Por ejemplo, el pi, que es un número desarrollado por los griegos, se lo entiende como 3,1416 y así varios números y llegando al infinito, números irracional. Todos estos valores se simbolizan con el valor de pi, el cual me permite medir círculos, esferas, todos valores, todo este tipo de valores, ¿sí? En cambio, el número Euler, que es 2,41, 2,417, algo así, se va a extender hasta el infinito. Igual es un número irracional, el cual todos estos valores se simbolizan con la letra E. Y él es aplicable con el logaritmo natural. Si ustedes tienen el logaritmo natural de b y quiero buscar cuál es el valor de b, es simple. Esto pasa acá como la e. ¿Sí? Entonces recuerden estas dos reglas. Si por si acaso están preguntando, ¿qué pasa si tuviera, por ejemplo, así, logaritmo natural en base 7 de x igual a 5? Aplican lo mismo que estudiamos anteriormente. Por el momento, no necesitamos del logaritmo natural extender nada, porque al fin y al cabo solamente se ha trabajado bases del logaritmo natural. Estas dos bases de aquí. Si yo tengo en base 7, el 7 viene para acá y se eleva a este exponente. Este número de aquí se vuelve exponente. ¿Sí? ¿Sí te aclara la regla 7 y 8? ¿Sí estamos todos claros con esta regla? Listo. Vamos a ver la regla número 9 y con ello nos vamos a concentrar con algunos ejercicios. Vamos a ver unos 3, 4 ejercicios. Los logaritmos les tengo casi unos 10, 15 ejercicios, no recuerdo muy bien, pero la mayoría los vamos a ver este día sábado, ¿sí? Conjuntamente con un par de ejercicios que están en anotaciones que ya les voy aquí a insertar a la clase. La regla 9 es muy fácil, la verdad. Es una regla en la cual me dice qué ocurre si yo tengo una división de logaritmos, ojo, de la misma base, ¿sí? De la misma base. La regla me dice que esta base de aquí de denominador se vuelve, como está en cuenta aquí, base de logaritmo y el numerador de a, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 2 de x que divide al logaritmo en base 2. Escribámosle de 4. Esto sería igual a que al logaritmo en base 4 de x. Esto de aquí, este 2 de aquí, como es igual, es como si yo lo eliminara y conservara el logaritmo y este número lo pongo acá en base de x. Y listo, ya con eso tenemos el ejercicio. Eso sucede cuando yo tengo una división del logaritmo en la misma base. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo de x que divide al logaritmo de y. Eso sería igual al logaritmo de y de x. Y ya está.
Ese sería en el caso de una división de logaritmos de la misma base. Miren, ambos tienen la base 10. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Antes de continuar con los ejercicios, les quiero hacer una pregunta. ¿El logaritmo de 10 a cuánto es igual? Y el logaritmo natural de e a cuánto es igual. Veamos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del logaritmo de 10 y cuál es la respuesta del logaritmo natural de e? 1. Excelente. Para ambos es 1. ¿Cuál es la razón? La razón es lo que acabamos de ver, diga. Que cuando no hay una base, se sobreentiende que aquí está el 10 en logaritmo. Y en logaritmo natural está la e. ¿Sí? Sería 1 para los dos casos. Recuerden, cuando yo tengo esto igual, la respuesta es 1. Entonces ustedes no se olviden. Cuando tienen ejercicios donde les quedó así, logaritmo de 10, no tienen que complicarse, eso vale 1. Porque aquí se sobreentiende que está la base 10. Y si la base y este número se repiten, la respuesta es 1. Si tengo el logaritmo natural de e, tampoco debo complicarme. Aquí entiendo que está la base Euler. Por eso la respuesta es 1. ¿Sí? Esos no se olviden. No, que son detalles que no quiero que a ustedes se les olvide porque hay ejercicios que se los resuelve solo con tarea. Dime. En logaritmo natural siempre va a ser de base Euler, ¿verdad? Si es que no está escrito. Les especifico mucho eso porque pueden aparecer ejercicios así. Logaritmo natural en base 5. Aquí ya sé que es su base 5. Pero si Y no... cuando sí ponen la base, entonces se trabaja como logaritmo normal, ¿verdad? Exacto. Sí, como en la teoría básica, sí. Hay una diferencia de logaritmo natural con logaritmo ya cuando son ejercicios de cálculo. Ahí sí ya van a haber diferencias. Pero ustedes no van a ver cálculo en la prueba, solamente van a ver los fundamentos de matemática. Por eso por ahora los manejamos así. No quiero tampoco a ustedes confundirles, decirles este teorema según el descubrimiento, según lo de acá. No, no, para que eso no les sirve a ustedes. A ustedes les sirven comprender estos temas. Ya cuando ustedes comiencen a ir a la universidad, sigan una ingeniería, sigan medicina, sigan carreras en donde van a ver química, física y matemáticas, que son este tipo de carreras. Ahí les van a presentar más del logaritmo natural. Incluso aquellos que vayan a seguir administración o ramas afines, también va a haber el uso del logaritmo natural en matemática financiera, pero van a utilizar calculadora, porque para quien va a desarrollar muy difícilmente números irracionales, multiplicarlos muchas veces, entonces eso ya es manejo de calculadora. Por lo tanto, esta prueba es sin uso de calculadora y es más en sentido del razonamiento. Por eso yo les doy estos tips, ¿sí? Porque si utilizamos calculadora, ahí si ustedes tienen la calculadora, escriben los valores y ya les va a dar esas respuestas. Pero como no nos permite calculadora, por eso tenemos que entender estas reglas, ¿sí? A ver, vamos a un ejercicio. Miren, este ejercicio les dice aquí, miren, en el centro meteorológico de una ciudad se estudia el clima mediante la ecuación. Tenemos acá la ecuación. A es la altura, B es la cantidad de precipitaciones y C es la cantidad de dióxido de carbono. Y T es la temperatura media de la ciudad en Kelvin. Con base en la información, identifique la expresión con la que se obtiene la altura de la ciudad. Me piden la altura, me piden cuánto vale A. Entonces yo aplico reglas de logaritmo. ¿Qué regla aplico aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí con esta resta de logaritmos? Dividir. Exacto. Esto me quedaría el logaritmo de B sobre C elevado a la T. ¿Qué pasa si yo tengo una ecuación en donde en la izquierda y en la derecha hay logaritmos? ¿Qué hago con esos logaritmos? ¿Qué recordamos? Si Que tienen la misma base, se igualan. A es igual a B sobre CT. exacto. Esto de aquí se va y queda solamente A igual a B sobre CT. Y listo. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La D.
Se acabó el ejercicio. Miren, 5 segundos. La verdad que esto, ya porque estuvimos aquí hablando, nos tardó unos 20 segundos. Pero esto es 5 segundos. Ese es un ejercicio. Así ustedes van a tener ejercicio en la prueba. ¿Les parece fácil o difícil? ¿Qué les parecen los ejercicios de CNC? ¿Están fáciles o están difíciles? Así cortitos están fáciles. Es que así son la mayoría de ejercicios. Honestamente, yo estoy incluso recolecté algunos ejercicios rebuscados que no aparecieron en la prueba. Bueno, que aparecieron en una prueba piloto de la base de datos de la CNCID misma, pero que no los incluyeron en la prueba de septiembre, pero igual los vamos a ver y ustedes los van a ver que son también fáciles, porque la mayoría de ejercicios son fáciles. A ver, les voy a poner otro ejercicio. Como ustedes vieron, este estaba sencillo. Miren este otro. Este de aquí, si ustedes recuerdan la regla 9, se les va a hacer sumamente fácil. La dificultad en dar un clic en un icono con el ratón en una computadora de escritorio depende de la distancia a la que está el objeto, icono. Y el tamaño de este, según el técnico, el índice de dificultad ID es un índice de dificultad, está dado por esta ecuación, donde A es el ancho del objetivo y D es la distancia desde el punto del ratón al centro. ¿Sí? Al centro del objetivo. Si se conoce que ID y el ancho del objetivo, ¿qué fórmula permite calcular la distancia a la que se encuentra el objetivo? Aquí, en cambio, me piden la distancia, despeje la D. Eso es lo que me piden. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál sería? A, B, C o D. Este es un ejercicio del examen de septiembre 2020. Ustedes, si recuerdan la regla 9, se les va a hacer muy fácil. Porque aquí les pide calcular D. Les voy a dar un minuto con este ejercicio. Muy bien, Erika. Estaría correcta la respuesta. A ver, déjame ver si estaría correcta la respuesta. Muy bien, Ana, correcto. La A también. Eso, muy bien. Vamos a ver el ejercicio. Sí, está muy bien el ejercicio. Miren, esto solo es aplicando regla. ¿Qué me decía la regla 9? Cuando teníamos una división de logaritmos. La regla era, conservo yo el logaritmo y el denominador, este número 2, recuerden que ambos tienen la misma base, la base 10. Ese quedaría como base y nos quedaría aquí. 2D sobre A. ¿Sí? Y de ahí, para eliminar el logaritmo, el 2 viene para acá. Quedando 2 elevado a la ID, que es igual a 2D sobre A. Y aquí ya me queda una ecuación a despejar. ¿Por qué razón una ecuación a despejar? Porque debo conocer la D, me piden la distancia. Entonces, el 2 que multiplica pasa a dividir y la A pasa acá a multiplicar. Quedando como respuesta 2 elevado a la ID que multiplica a A. Recuerden, esta A que divide pasa a multiplicar acá sobre el 2. Y esto viene a ser la distancia. Muy bien, queda como respuesta la opción A. Miren, es solo teoría. Esto es teoría. No hemos hecho una resolución extensa de un ejercicio. No hemos estado, digamos, complicándonos mucho. Hemos hecho 2 pasos prácticamente del ejercicio. Bueno, 3 pasos, por así decirlo. Paso 1, aplicar la regla 9, la cual es esta fórmula de aquí, adaptarla a un solo logaritmo. Miren, es como este 2 de aquí pasa a ser base 2D sobre A. Luego aplicamos la regla 1 para eliminar el logaritmo. Este 2 se viene para acá como base y el ID se vuelve exponente. Y después se despeja una variable. Esto ya es una ecuación. El número que está aquí, este 2 que está aquí multiplicando, pasa a dividir y este A pasa acá a multiplicar. Por eso quedaría 2 elevado a la ID por A sobre 2. Este es un ejercicio que apareció en el examen de septiembre de 2020. Parece que fue del horario de 12 a 2. ¿Sí les queda claro acá? ¿Sí está claro aquí?
¿Sí está claro acá? ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿Sí estamos claros aquí? Sí. Miren, si ven que aplicando las reglas, los ejercicios se vuelven muy sencillos. Angie, tal vez, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera que me ayudes. ¿Cuál sería ahí, tu duda para que podamos, para poder, digamos, seguir con el siguiente ejercicio? Ustedes, si tienen una pregunta, me la hacen conocer para yo poder explicarles y a ustedes cada vez se les haga más fácil el tema, ¿sí? Es que quisiera un ejemplo más de eso, pero no con el número de acá, el número de aquí abajo cambiado, porque tengo una duda, pero no sé si Por entendí ejemplo, bien o no. puede estar el ejercicio así, como para que no nos confundamos. Vamos a tener lo mismo y pongámosle acá el logaritmo de 3, ¿sí? Entonces esto sería igual a ID igualado al logaritmo. Recuerda, este número, como tiene ambos la base, este número se vuelve aquí base. Ya que nos queda 2D sobre A. Y ahí el mismo proceso. El 3 viene para acá. 3 elevado a la ID. Y luego sería este A que divide, pasa a multiplicar. Y acá abajo el número 2. ¿Sí? Como para hacerlo en un paso más rápido. Tal vez ahí sí te quedó más claro. Sí, muchas gracias. Listo, como ven, recuerden, si ustedes tienen logaritmo y logaritmo, miren, ambos tienen. Pudo haber estado también, voy a borrar esto de acá, miren. Pudo el ejercicio también haber estado de esta manera, ¿sí? Como para ver si ahí también eliminamos alguna tal vez duda que nos quede sobrando. Puede también el ejercicio haber estado así. Logaritmo en base 4, por ejemplo, de 2D sobre A, que divide al logaritmo, también tiene que ser en base 4. Para aplicar esta regla tiene que tener ambos base 4. Acá no importa el número, este número acá no importa, me importa que esto y esto se repita, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría logaritmo, pero ¿de qué? De este número, no de base 4, de este número, ¿sí? 2D sobre A. Así nos va a quedar el procedimiento. Por ejemplo, aquí era logaritmo de 10 en ambos. Y luego acá que escribimos logaritmo de 2. Del número que está aquí, este número de aquí se vuelve esa base. Ambos tienen logaritmo de 4, queda logaritmo de qué? De este número de aquí, ¿sí? ¿Sí estamos aquí claros todos? Sí. Listo, muy bien. Bueno, vamos a terminar aquí lo que viene a ser la parte de logaritmos.